Primero, indica en cada uno de los siguientes casos qué procedimiento seguirías para separar y recuperar los componentes de la mezcla que se conformaría al juntarlo, que se indica en cada inciso. Utiliza un esquema para presentar tu explicación. Escribe cuál es la propiedad que se aprovecha para usar el método propuesto. La A es agua, arena, alcohol y sal común. El agua se separa de la tierra, de la arena, y es filtración. Eh, el agua se separa del alcohol, que es destilación, y el agua se separa de la sal común, que es destilación. La B es tierra con agua. La tierra se separa del agua, que es filtración. La C. La C es agua, alcohol elético y acetona. El agua se separa del alcohol, que es destilación, y el agua se separa de la acetona, que es destilación. La D. La D es dicromático de potasio disuelto en agua. El dicromático de potasio se lo separa del agua, que es decantación. La E. La E es aceite y agua. El aceite se separa del agua, que es decantación. La F. La F es azufre, limadura, hierro y sulfato de cobre. Eso se separa el azufre se separa del limadura, hierro y del sulfato de cobre. Eso se llama tamizado. La G. Sal, azufre y gasolina. La sal, el azufre y la gasolina se separa la sal del azufre y del azufre de la gasolina. Eso se llama filtración. Y la sal se separa del azufre, que eso se llama tamizado. El segundo punto es, se tiene un recipiente, una mezcla de agua, piedras y sal. Para separar estos materiales y obtener respectivamente piedras y sal se debe material piedra, piedras, sal. Solubilidad en agua, insoluble, soluble. A. Destilar y filtrar. B. Filtrar y evaporar. C. Evaporar y destilar. D. Destilar y filtrar y evaporar. La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque cuando filtras queda las piedras como residuo, luego queda el agua como sal, como lo filtrado, y con una evaporación se evapora el agua y queda la sal. El tercer punto es, el removedor es una mezcla líquida de varios compuestos solubles entre sí. Si se desea separar tres de estos compuestos, X, Y, Z, se debe tener en cuenta el punto de ebullición de cada uno a una atmósfera de presión, de acuerdo con la siguiente tabla. Líquido, punto de ebullición, grados. En X es 40, en Y es 53,1 y en Z es 82,3. De acuerdo con esto, el montaje más adecuado para las separaciones. Tenemos A, filtración, B, evaporación, C, destilación, D, decantación. La respuesta es destilación, la C. ¿Por qué? Porque se basa en los puntos de evaporación de cada sustancia. Bueno, a continuación vamos a desarrollar el punto 4 que dice: a una mezcla de los líquidos W y X inmiscibles entre sí se agrega una sal que es soluble en los dos líquidos. Posteriormente se separa la mezcla por decantación en los dos recipientes. El líquido X se evapora completamente, quedando en el recipiente la sal como sólido. De acuerdo con esta información, si se evapora completamente la mezcla inicial X, W y sal, es probable que la respuesta correcta será la A, que quede mayor cantidad de sal en el recipiente, debido a que si nosotros
evaporamos ambos líquidos en un mismo recipiente, lo que va a quedar va a ser mayor cantidad de sal, porque no hay ninguna información que nos diga que cada uno de estos líquidos se calienten a una temperatura distinta, porque en ese caso cambiaría. Pero como no nos dice eso, se sobreentiende que ambos se evaporan a la misma temperatura. Entonces, si X y W los evaporamos en un mismo recipiente, nos quedará mayor cantidad de sal. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, un vaso de precipitados contiene agua a una temperatura de 70 grados. Si se le agrega una gota de tinta negra, el agua al poco tiempo adquirirá una coloración oscura. Esto probablemente se debe a que la respuesta correcta será la C, porque las partículas de tinta se distribuyen entre el agua. No puede ser que las partículas se mezclen o que las moléculas se transformen en tinta. Las partículas se van a distribuir entre el agua. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, al elaborar los alimentos aplicamos diferentes técnicas de separación de mezclas. La mamá de Luis para la comida hace una ensalada, arroz con verduras, carne asada y agua de naranja. Para preparar el arroz requiere de agua que es indispensable para la cocción, durante la cual el exceso de agua se separa mediante evaporación. El agua que queda en el arroz a través de la cocción empieza a hervir, llega a su punto de ebullición y lo que quedará como resultado será el arroz. La pregunta 7 nos dice, las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación: evaporización, filtración, destilación y decantación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener más separado el agua es la C, destilación, porque debido a que la destilación es el proceso en el cual se separan los componentes o sustancias de una mezcla líquida. La pregunta 8 nos dice, el barniz es una disolución de una sustancia polimérica conocida como resina en un líquido de alta volatilidad. Si se desea separar el polímero de la mezcla es necesario. Es la C, porque como nos dice que el disolvente es de alta volatilidad, quiere decir que debe evaporarse rápido y que hace que la resina adquiera un estado sólido cuando se evapora o sea absorbido. El disolvente hace que solo quede una partícula de resina. La pregunta 9 nos dice, la destilación fraccionada es un proceso utilizado en la refinación de petróleo. Su objetivo es separar sus diversos componentes mediante calor, como se representa en el siguiente esquema. Si en la torre de destilación se daña el sistema de calentamiento impidiendo llegar a temperaturas superiores a 250 grados centígrados, se esperaría separar. Es la C, gasolina y queroseno, porque son las que están a más altas temperaturas. Y la pregunta 10 nos dice, el xenón tiene un punto de congelación de 133 K. Determina cuál será su punto de congelación en las escalas de Fahrenheit y Celsius. Aquí tenemos que cambiar de Kelvin a Celsius, 273, y tenemos que restar para ver cuánto nos da a Celsius. Ahí está la operación. Y la B es de Celsius a Fahrenheit y tenemos que multiplicar, dividir y sumar para que nos dé el resultado, y ahí está la operación. El ejercicio número 11 nos dice convierta las siguientes unidades Fahrenheit a grados centígrados. El primer punto nos dice convertir 0 Fahrenheit. Entonces vamos a utilizar una fórmula, la cual es esta fórmula se utiliza para cambiar F a centígrados, o sea, Fahrenheit a centígrados. Ahora reemplazamos las unidades.
Luego operamos. Primero operamos lo que está dentro del paréntesis. Cero menos 32 da menos 32. Luego operamos, multiplicamos quinto novenos por menos 32. Entonces, como está menos acá, el resultado sabemos que va a ser negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular 5 novenos por menos 32. El resultado de la operación nos da este número. Menos 17.78 grados centígrados. Al multiplicar quinto novenos entre menos 32 da menos 17.78 grados centígrados. Ahora vamos con el ejercicio B. El ejercicio nos dice que convertamos 43 grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la antigua fórmula. Entonces reemplazamos centígrado igual quinto novenos paréntesis 43 grados menos 32. Luego operamos esto en las calculadoras. El resultado de la resta nos va a dar 11. Entonces lo ponemos abajo en la fórmula. Nos da 11. Luego multiplicamos quinto novenos por 11. Y esto nos da un resultado de 6.11 grados centígrados. Ahora vamos con el ejercicio número C. El ejercicio nos dice que convertamos menos 30 grados Fahrenheit. Entonces vamos a utilizar la fórmula, que es igual a grados centígrados igual quinto novenos por Fahrenheit menos 32. Y con consecutivo a esto vamos a reemplazar. Centígrados igual quinto novenos, F reemplazamos por 30, entonces acá sería menos 30 menos 32. Hacemos esto en las calculadoras y nos va a dar un resultado de menos 34.44 grados centígrados. Este sería el punto C. Ahora vamos por el punto D. Utilizamos la misma fórmula, entonces reemplazamos grados centígrados igual a quinto novenos, paréntesis, reemplazamos la F por 13.000 menos 32. Hacemos este problema en la calculadora y nos va a dar el siguiente resultado. Igual a 12.968. Luego multiplicamos quinto novenos por 12.968 y nos va a dar el siguiente resultado, que es 7.204.44 grados centígrados. Y con esto terminaríamos el punto 11. El ejercicio número 12 nos dice que convertamos las siguientes unidades de centígrados a Fahrenheit. Entonces vamos con el punto A. El punto A nos dice: la temperatura de ebullición de alcohol etílico es de 78.1 grados centígrados. Entonces los vamos a convertir a grados Fahrenheit. En este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es Fahrenheit es igual a 180 sobre 100 grados centígrados más 32. Pero para que esta fórmula sea más eficiente, vamos a simplificar.
Entonces esto nos va a dar 9 quintos. Como se pudieron dar cuenta, en el anterior ejercicio es quinto novenos y en este es al revés, 9 quintos. Entonces aquí por la unidad que vamos a convertir más 32. Entonces ahora reemplazamos. F 9 quintos por 78.1 centígrados más 32. Hacemos la operación en la calculadora y lo sumamos con más 32. Entonces nos va a dar el siguiente resultado, que es igual a F 9 quintos por 78.1 nos da el siguiente resultado, 140.58. Y esto lo vamos a sumar con 32. Y al sumar estos nos va a dar el siguiente resultado, que es 172.58 grados Fahrenheit. Esta es la respuesta al punto A del número 12. El ejercicio número B nos dice que convirtamos 39 grados, que fue la temperatura en un día soleado de playa. Entonces vamos a reemplazar con la fórmula anterior. Entonces, F es igual a 9 quintos por 39 más 32. Vamos a resolver esto en una calculadora y nos da el siguiente resultado, que es F igual, al multiplicar estas dos nos da 70.2 y luego esto sumamos 70.2 más 32 y nos da 102.2 grados Fahrenheit. Muy fácil. Multiplicamos, luego de multiplicado sumamos y nos da el resultado. El ejercicio número C nos dice que convirtamos menos 273 grados centígrados a Fahrenheit. Todo lo vamos a hacer con la antigua fórmula, que es F 9 quintos menos grados centígrados más 32. Entonces vamos a reemplazar. Entonces sería F 9 quintos por menos 273 paréntesis más 32. Entonces resolvemos esto en la calculadora y nos da un resultado de menos 491.4. Entonces ponemos el resultado, menos 491.4 más 32. Y luego sumamos 491.4 más 32 y nos da un resultado de menos 459.4 grados centígrados. Entonces vamos a resolver el punto número D. El ejercicio número D nos dice que resolvamos 32 grados centígrados. Entonces lo vamos a resolver. Reemplazamos con la fórmula anterior. F igual 9 quintos por 32 más 32. Entonces resolvemos esto en la calculadora y nos da un resultado de 57.6. Entonces ponemos el resultado, 57.6 más 32. Entonces resolvemos la siguiente operación y nos da un resultado de 89.6 grados centígrados. Perdón, 89.6 grados Fahrenheit. A continuación vamos a resolver el punto 13. El punto 13 nos dice: A. La soldadura de una aleación hecha de estaño y plomo que se usa en circuitos electrónicos, cierta soldadura tiene un punto de fusión de 224 grados centígrados. ¿Cuál es su punto de fusión en grados Fahrenheit? B.
el hielo tiene punto de ebullición más bajo de todos los elementos, el cual es de menos 452 grados Fahrenheit. Entonces dice, convierta esta temperatura a grados Celsius. Entonces vamos con el punto C. El mercurio, único metal líquido, a temperatura ambiente, funde a menos 38.9 grados centígrados. Convierte su fusión a kelvins. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el punto número A? El punto número A nos dice, convierta 224 grados centígrados, que lo convirtamos a Fahrenheit. Entonces vamos a utilizar las fórmulas que utilizamos antes. Entonces reemplazamos F 9/5 por 224 más 32. Vamos a resolver esto en la calculadora y nos da un resultado de 403.2. Entonces ponemos 403.2 más 32. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar 403.2 más 32. Y esto nos da un resultado de 435.2 grados Fahrenheit. Con esto terminaríamos el punto número 13. Entonces ahora vamos a resolver el punto número B del 13. El punto número B nos dice que convirtamos menos 452 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces lo vamos a convertir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es requerir de la antigua fórmula que utilizamos para convertir a centígrados, la cual es grado centígrado igual quinto novenos, paréntesis, F, lo que vamos a reemplazar, menos 32. Entonces ahora reemplazamos. Y ahora resolvemos en la calculadora. Y esto nos da un resultado de 268.89. Entonces, igual 200 menos 268.89. Este sería el resultado convertido a grados centígrados. Con esto terminaríamos el punto B del 13. Vamos a realizar el punto 14, el crucigrama. Entonces, primero nos pide las verticales, es decir, las que van hacia abajo. Y nos dice, el primero, una de las propiedades organolépticas de la materia, ¿cuál es? Entonces hay varias, pero la que cuadró en esta posición fue color. Vamos con la segunda. Relación entre la masa y la unidad de volumen en un cuerpo, de un cuerpo. Entonces será la densidad. 3. Proceso empleado para separar un líquido de un sólido mediante la aplicación de altas velocidades. Esta se realizará a través de la centrifugación. Esto quiere decir que aquí será centrifugación. 4. Estado de agregación que en la materia es fácilmente comprensible. Será el estado gaseoso, debido a que este al no tener textura es fácil de comprimir. Vamos con el 5. ¿Es una propiedad general o extrínseca? La respuesta correcta será volumen. 6. Cantidad de materia. La cantidad de materia será masa. Vamos con las horizontales. La propiedad que depende de la cantidad de materia en estudio la respuesta correcta será extensivas, debido a que en las extensivas es donde depende la cantidad de materia en el estudio. Vamos con la 2. Sustancia que se descompone en otras más sencillas. Este es el compuesto, debido a que este se descompone en sustancias más sencillas. Vamos con la 3. Paso del estado gaseoso al estado líquido. Este estado se llama condensación. Entonces, la 3 será
condensación. Y 4. El cambio que altera la naturaleza de un material. Este de aquí será el cambio químico, debido a que el cambio físico altera el material, mas no su naturaleza.